Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendiciones, soy el pastor Edwin Ospina. Estamos en este momento transmitiendo en vivo, en directo desde aquí la Escuela de Liderazgo VIP. Tiene por título este discipulado online, Fundamentos Básicos de un Cristiano. En este momento pues estamos listos para comenzar la lección número 7, pues me repito, del libro o del manual Fundamentos Básicos de un Cristiano. De antemano le agradezco por conectarse a cada uno de ustedes y les insto y les invito pues a que hagan parte de este ministerio, de esta radio cristiana El Vino Nuevo y de este ministerio internacional El Vino Nuevo, para que usted comparta estas lecciones, para que comparta este discipulado a sus amigos o hermanos en la fe, para si usted ya tiene el conocimiento de la palabra de Dios y usted puede ver que algo de lo que está escrito aquí o lo que desarrollemos aquí a través de los diferentes temas puede servirle y enriquecer aún más el conocimiento que ya usted tiene de la palabra de Dios, pues entonces les insto y les invito a que lo compartan y a que eventualmente profundicen un poco más acerca de dichos temas que venimos desarrollando aquí en esta escuela de discipulado online. Y si no, y si usted eventualmente es una persona que apenas está conociendo de la palabra de Dios, que apenas ha comenzado a caminar en la palabra de Dios, en los caminos del Señor, pues es supremamente importante de que usted pueda conocer cuáles son los fundamentos básicos para la vida de todo cristiano. Entonces, eventualmente, pues, todo cristiano, todo hijo de Dios que haya reconocido y aceptado a Cristo como Señor y Salvador en su vida, necesita un fundamento, necesita una base, necesita trazarse un camino en su vida en esta tierra para que pueda cumplir la voluntad y el propósito de Dios para la cual usted fue creado, existe y está en esta tierra. Entonces, pues, les invitamos pues nuevamente a que haga parte de este ministerio, de este discipulado online. Nos puede visitar al www.radiocristianalvinonuevo.com, donde hay una serie de discipulados. Estos discipulados están grabados también en la página web. Usted puede ingresar y puede ver el discipulado online también en una sección donde están todos los videos que han sido transmitidos a lo largo de esta escuela de liderazgo. Y también podrá disfrutar pues de una selección de devocionales diarios en la cual usted podrá hacer su devocional diario y podrá estar también al tanto de las diferentes noticias que venimos desarrollando a nivel ministerial y a nivel de la radio cristiana el Vino Nuevo. Entonces, pues, sin más preámbulos, vuelvo y repito, esta escuela de liderazgo VIP tiene por nombre o por título Fundamentos Básicos de un Cristiano, y hoy vamos a ver la lección número 7, que tiene por título La familia de Dios. Vuelvo y repito, no pretendo enseñar toda la profundidad de estos temas, no pretendo eventualmente dar un seminario o un estudio profundo de cada tema que yo desarrollo aquí, sino que voy a tocar ciertos puntos en los cuales por parte del Señor me parece que son importantes para cada uno de ustedes, que usted pueda tener los conceptos y el conocimiento y la revelación básica de cada tema.
para que eventualmente sean, por eso como tiene su nombre o su título, los fundamentos básicos de un cristiano. Entonces, bienvenidos. Amén. ¿Estamos listos para comenzar? Amén. Ok, vamos a ver la lección número 7 el día de hoy. La familia de Dios. Entonces, vamos a ver primero que todo el concepto o el significado de lo que quiere decir la palabra o el término familia. Amén. Amén. Ok. El significado de la familia quiere decir que es un grupo de personas formado o formados por una pareja, normalmente unida por lazos legales o religiosos. Vuelvo y repito. El significado de familia o el término de familia quiere decir un grupo de personas que han sido formadas por una pareja, normalmente unidas por lazos legales o religiosos, que convive y tiene un proyecto de vida en común. Vuelvo y repito, que convive y tiene un proyecto de vida en común y sus hijos cuando los tienen. La familia estaba compuesta por la madre y el padre y los dos hijos. Eventualmente esto es lo que conforma o hace una familia o el inicio de una familia, ¿verdad? Los padres y los hijos, el padre, la madre y los hijos. Esto es lo que son las bases o los fundamentos de la familia en el mundo entero. Y fue la familia que Dios constituyó eventualmente en el huerto del Edén a través de Adán y Eva y sus hijos. Amén. Amén. También se conoce como un conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionados entre sí por parentesco de sangre o legal. Esto es el término, lo que quiere decir familia. Amén. Entonces, tenemos que aprender y recordar que ahora nosotros pertenecemos a una nueva familia, la familia de Dios, por lo que nuestro Padre se llama Dios. Amén. En Mateo capítulo 7, en el versículo 11, vuelvo y repito, en Mateo capítulo número 7, en el versículo 11, la palabra de Dios dice: si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Entonces aquí el Señor nos, a través de la palabra de Dios, nos muestra y nos enseña por labios o por la boca de nuestro Señor Jesucristo en el modelo de oración, o no modelo de oración, sino en el sentir que había en Jesús para darle a sus discípulos, diciéndole que si nosotros siendo malos aquí en la tierra como seres humanos y con una naturaleza caída y pecaminosa, aún así sabemos dar y brindar buenas cosas a nuestros hijos terrenales que han nacido también bajo el pecado o bajo la maldición del pecado original, ¿cuánto más no nos dará nuestro Padre Celestial? Entonces eventualmente aquí nos dice, y recalquemos o marquemos el título o el nombre de Padre, ¿verdad? Está hablando de un Padre. Entonces si hay un Padre, no quiere decir que hay hijos. Y si hay padre y hay hijos, es porque hay una familia. Amén. Hay una familia. Debemos entender que Dios tiene el poder de suplirnos todas las cosas que a nosotros nos falten. Aquí tenemos mucho que hacer mención. Sin embargo, lo importante es conocer en este momento es que Dios siempre tiene cuidado de nosotros, sus hijos. Amén. En el inciso 2, vamos a leer, dice: nuestro Padre pondrá siempre de su parte. Nuestro Padre pondrá siempre de su parte, y nosotros también como hijos. Debemos de poner de la nuestra, así como Dios el Padre tiene una responsabilidad y un compromiso con nosotros, sus hijos. Nosotros como hijos también estamos en la obligación de obedecer y adquirir un compromiso y una responsabilidad con Dios. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte o este segmento del inciso número 2? Que cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, en el momento que usted y yo recibimos a Cristo, en ese momento nosotros pasamos a pertenecer o a ser parte de la familia de Dios, ¿verdad? Pero entonces también la Escritura nos dice y nos enseña a lo largo de la Biblia, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, que Dios es nuestro Padre, que Dios es nuestro Hacedor, que Dios es nuestro Creador, ¿verdad?
Y entonces de igual manera dice que Él ha prometido bendecirnos y suplir todas nuestras necesidades y de guardarnos, de protegernos, de guiarnos, de defendernos y de suplirnos eventualmente lo que nosotros necesitamos para subsistir y vivir en esta tierra, tanto las cosas espirituales como también las materiales o terrenales. Amén. Amén. Pero así como Dios tiene responsabilidades con nosotros, sus hijos, así como Dios tiene esa responsabilidad de suplirnos tanto la parte alimenticia, la parte espiritual, la parte económica, la parte emocional, familiar, etcétera, y todo lo que necesita el ser humano para subsistir en este mundo y en esta tierra, y lo que necesita para suplir aún a su propia familia, también los que ahora hacen parte de la familia de Dios, los que ahora eventualmente han recibido a Cristo como Señor y Salvador y han sido adoptados por Jesucristo, han sido adoptados por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora también estas personas que nos decimos o nos llamamos ser cristianos o hijos de Dios, también tenemos una responsabilidad. Así como Dios tiene la responsabilidad de suplirnos, de alimentarnos como Padre y de proveernos todo lo que nosotros necesitamos en esta tierra, nosotros, si verdaderamente somos hijos de Dios y si verdaderamente hemos nacido de nuevo y si verdaderamente ha habido un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, el resultado o el fruto por consiguiente es que yo ahora, a través de mi nuevo nacimiento, a través de mi arrepentimiento y a través de mi conversión, la evidencia de mi conversión, es que yo ahora comienzo a desarrollar un compromiso con Dios, y no solamente un compromiso con Dios, con mi Padre, sino también una serie de responsabilidades en esta tierra para con Dios, en todas las áreas espirituales, físicas y materiales. ¿Sí estamos entendiendo esta parte? Ok, pero antes de proseguir, quiero dar ciertos apuntes o ciertas notas que tengo aquí extra del libro para que vamos complementando un poco más esta lección número 7 de la familia de Dios. Entonces, la familia de Dios en la Biblia dice que es un grupo de personas relacionadas entre sí por vínculos de consanguinidad o legales. Amén. Vuelvo y repito. La familia en la Biblia, en la palabra de Dios, quiere decir que es un grupo de personas que están relacionadas entre sí por vínculos de consanguinidad o legales. Amén. Entre paréntesis, allí le coloqué el matrimonio. Esto es cuando es por medio de la consanguinidad, por medio de la línea sanguínea, eventualmente es donde se hace o se forma o se establece el vínculo de la familia. Amén. O el término de la familia, o legalmente también. ¿Cómo legalmente? Cuando son adoptados los hijos. Amén. ¿Ok? Entonces hay dos formas de cómo pertenecer a una familia. De una manera consanguínea, la primera, y la segunda de una forma legal. Amén. Entre los israelitas el concepto era más amplio, pues también podía influir la cercanía geográfica para que alguien fuera considerado parte de una familia. Mire que aún geográficamente, ¿sí me comprende?, se podía catalogar si hacían parte de la familia. Amén. Geográficamente. Ahorita le voy a explicar un poco más ese concepto. Para los hebreos, la familia era una unidad religiosa, además de social, ¿verdad? Y lo puede ver ahí en el Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 3. La familia israelita era esencialmente patriarcal. Amén. Los individuos se agrupaban en familia. Estas formaban un clan, los clanes una tribu, y las tribus el pueblo de Israel. La palabra clan no se usa en la Biblia, pero el concepto aparece con el uso del plural de la familia. La tribu de Jehová tomaré se acercará por su familia, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. En Josué 7:14. Entonces aquí lo que te estoy llevando y lo que te estoy llevando a que veas es que bíblicamente habla de la importancia para Dios
que tiene la familia. Amén. Pero aquí estamos hablando de la familia de Dios, del pueblo de Dios. Entonces sabemos y entendemos que cuando Dios llama a Abraham, eventualmente constituyó a través de Sara y a través de su hijo Isaac una familia. Estableció la primer familia que ahora comenzaba a vivir bajo el gobierno, el mandato, las órdenes, la voluntad y el propósito y el plan y el diseño de Dios para la vida del nuevo pueblo, de la nueva nación, o sea, de la nueva familia. ¿Sí estamos entendiendo? Cuando Dios llama a Abraham y le promete un hijo con su esposa Sara, es el establecimiento de una familia, de un patriarcado. Amén. En la cual Dios ahora iba a bendecir, y no solamente iba a bendecir, sino que les iba a revelar su voluntad y su propósito para que ellos la transmitieran, el conocimiento, la revelación, la voluntad y el propósito de Dios para sus vidas, las transmitieran de generación en generación. Es más, anteriormente pues no existía, no había la Biblia ni aún los papiros, y la forma de cómo se traspasaban la información y cómo se traspasaban el mandato de Dios o la palabra de Dios era que su padre se sentaba con su hijo y le daba todo el consejo de Dios. Y cuando le daba el consejo de Dios a sus hijos, esos hijos se lo pasaban a los hijos y a los hijos y a los hijos de sus hijos. Amén. Entonces eventualmente se incorporaba el conocimiento y el consejo de Dios a través de la familia. Se traspasaba a las siguientes generaciones. Amén. Amén. Estamos claros hasta allí, ¿verdad? Entonces esto nos enseña de que para Dios es importante y Dios creó una familia. Es más, podemos ver mucho más atrás cuando Dios crea al hombre en Génesis capítulo 1, en el versículo 26 y 27, cómo Dios nos revela a nosotros los seres humanos y a nosotros los hijos de Dios, que cuando antes de crear Dios al hombre y antes de hacerle creación y antes de crear tiempo, espacio y materia y la dimensión donde nosotros vivimos, Él vivía y habitaba en la eternidad. Y aún así nos enseña y nos revela que en el ámbito de la eternidad, en su gloria, en el ámbito de su propia eternidad, Él no estaba solo, sino que estaba en relación y en coinonía consigo mismo, con la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Eventualmente en ese tiempo no era el Hijo, sino que era el Verbo. Entonces era la persona del Padre, el Verbo y el Espíritu de Dios. Había una coinonía, había una relación entre sí mismo y estaban en mutuo acuerdo. Amén. Entonces, la primer familia que nosotros conocemos bíblicamente y que fue establecida, y ese modelo se trajo aquí a la tierra y fue la voluntad de Dios para que se estableciese su imagen, la imagen de Dios, la imagen de la familia espiritual, la imagen de la familia del reino de los cielos, se estableciese aquí en la tierra, fue por medio de usted y por medio de mí y por medio de todos aquellos que eventualmente comenzaran a caminar bajo la voluntad, el plan y el propósito y el diseño de Dios para sus vidas, o sea, ser parte de la familia de Dios. Estamos entendiendo ese principio bíblico, ¿verdad? Entonces vemos el primer fundamento lo tuvo Dios en su eternidad, en el ámbito de la eternidad, consigo mismo, con la persona del Espíritu Santo y con la persona del Verbo. Amén. Y eventualmente por eso la palabra dice que nosotros somos hechos a imagen, conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Dios creó al ser humano. Y entonces significa que una de las características de la semejanza de Dios en la vida del ser humano son las familias, o es la familia. Amén. Pero aquí en este caso estoy hablando en términos general, las familias, porque era el propósito de Dios, porque por ende vemos que la palabra de Dios nos dice y nos enseña de que Dios le dijo a Adán que se enseñorease de toda la tierra, pero también que se multiplicara. Y multiplicaos y sojuzgad la tierra, dice la escritura. Multiplicaos y ¿qué? Sojuzgad la tierra, ¿verdad? Entonces, para multiplicarse eventualmente comenzaba el proceso de la multiplicación de las copias de ellos mismos, o sea, la extensión de la familia sobre la tierra. Pero por causa del pecado y por la caída del hombre en el huerto del Edén, la
identidad, la imagen y el propósito y la intención original para la cual Dios creó al hombre y creó y estableció la familia, también se distorsionó y esa maldición habita y existe dentro del núcleo familiar hasta el día de hoy. ¿Sí estamos entendiendo esa parte? Porque se supone, miren lo que le leí anteriormente, se supone, porque bíblicamente para los israelitas, para el pueblo de Dios, este era el concepto de la familia. Vuelvo y repito, un grupo de personas relacionadas entre sí por vínculos de consanguinidad o legales, o sea, matrimonio. Entre los israelitas el concepto era más amplio, pues también podían influir la cercanía geográfica, que para que alguien fuera considerado parte de una familia, para los hebreos la familia era una unidad religiosa, además de social. Entonces, aún así, esto es tremendo, porque la primer familia que Dios estableció, la estableció en el huerto del Edén. ¿En dónde? En el huerto del Edén. Y en el huerto del Edén, o el huerto del Edén, era una zona geográfica en la cual estaba llena, gobernada por la presencia y la gloria de Dios misma. Geográficamente. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, hello, sal de tu tierra y de tu parentela, o sea, de tu familia. Suena contradictorio y suena crudo o duro decirlo, pero la realidad es que Dios está sacando a Abraham de una zona geográfica y lo está sacando también de su propia familia consanguínea, para trasladarlo a una tierra prometida en la cual él era el que iba a gobernar ese territorio geográfico, o sea, Dios, y eventualmente ese lugar iba a ser el establecido y otorgado y entregado por parte de Dios, con una nueva familia. Entonces, ¿qué decimos a esto? ¿Qué podremos pensar? Entonces el papá, la mamá, los hermanos y la familia de Abraham, entonces ellos ya no volvieron a ser más su familia. No, siguieron siendo su familia consanguínea, pero no espiritual. Porque recordemos que el origen de Abraham, geográficamente, él venía de Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos se encuentra geográficamente ubicada en lo que era la antigua Babilonia o la antigua Mesopotamia. La antigua Babilonia y lo que hoy en día usted y yo conocemos como la nación o el país de Irak. Entonces, Abraham era lo que hoy conocemos iraquí o era babilonio. Y Dios lo saca de esa zona geográfica y lo saca de su propia raza y parentela para ahora limpiarlo, purificarlo, santificarlo del terreno geográfico y también de su línea sanguínea, para hacer de él ahora una nueva nación espiritual y terrenal. ¿Sí me está haciendo entender? Dios saca a Abraham para establecer una familia nueva, espiritual y terrenal. Porque hasta el día de hoy, 2017, usted y yo decimos que somos hijos de Abraham por la promesa. Somos hijos de Abraham por medio de la fe. ¿Sí o no? Y llamamos a Abraham padre también nosotros, los cristianos. ¿Sí o no? Entonces mira hasta dónde ha llegado la descendencia espiritual de este patriarca, de este hombre llamado Abraham. ¿Estamos? Sí, amén. Entonces esto era eventualmente lo que los israelitas consideraban a ellos una familia geográficamente. Y vemos establecido también acerca de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Cuando hablamos de tribus, estamos hablando que las tribus estaban compuestas de clanes. Y estos clanes eran familias. Es más, las tribus eran familias. La familia de Leví, la familia de Benjamín, la familia de Judá, la familia de todos estos 12 tribus de Israel. Eran familias. 12 familias. ¿Sí estamos entendiendo? 12 familias. Y estas 12 familias, Dios las ubicó en un lugar geográfico establecido por Dios.
Hello. Esto nos enseña que el hombre no se colocó geográficamente donde él le plació, sino que geográficamente el hombre estableció su familia, pero bajo el mandato, el orden y la dirección de Dios mismo, geográficamente y espiritualmente. Porque cuando Abraham sale, Abraham deja el paganismo que practicaba. Abraham deja su religión. Hello. Abraham era un pagano. Abraham era un adorador de ídolos también. Era de Ur de los Caldeos. Pero cuando tiene un encuentro con Dios, Abraham deja no solamente su familia consanguínea, sino que también deja su tierra geográfica y también deja su espiritualidad falsa que tenía de la adoración de falsos dioses, o sea, la idolatría, la dejó también. Y se dirige al lugar donde Dios lo colocó geográficamente y constituyó una familia, y ahora bajo las bases y los cimientos de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. ¿Estamos? Si quiere que ha dormido, mira al hermano y pédale un pellizquito. Préndame esa luz de allá, por favor, para que se me despierten más. Gracias. ¿Estamos? Ok. Entonces ya sabemos que cuando se habla de clanes, cuando se habla de tribus, estamos hablando de familia. Entonces te estoy dando una breve introducción y te estoy dando un poco de vuelta para que sepas los orígenes de la familia y cómo es el diseño y el propósito de Dios que tiene con la familia. Amén. Amén. Satanás quiso matar este orden dado por Dios, matando a su propio hermano Abel. Pero Dios se proveyó de otro hijo para Adán y Eva, llamado Set. Y sobre Set es que continuó eventualmente la adoración y el servicio a Dios. No sobre Caín, sino sobre su tercer hijo, Set. Las ideas de casa y familia muchas veces aparecen unidas, de manera que se habla de criar a una familia como edificar la casa. Amén. En Deuteronomios capítulo 25, verso 9 y 10, usted podrá encontrar y ver sobre este punto que le estoy refiriendo. Era usual que los miembros de una familia se dedicaran a la práctica de un mismo oficio, por lo cual a veces se identificaban por ello. En 1 Crónicas 4:21 dice: la familia de los que trabajaban lino en Betseba eran o tenían en común el mismo oficio. Entonces, un ejemplo: la familia de la tribu de Judá, o los de la tribu de Judá, en la siembra, en la cosecha, otros a la agricultura, otros a la ganadería, otros a la fabricación de ropa, digámoslo así. Entonces se caracterizaban porque toda la familia estaban unidas, aún en las mismas funciones laborales. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí con esta porción escritural? De que cuando hablamos del término familia, se refiere a que ese grupo de personas que conforman esa familia tienen un mismo objetivo, tienen un mismo propósito, tienen una misma visión, están caminando sobre un mismo llamado y tienen en común todas las cosas, hablan un mismo lenguaje. Amén. Hoy en día podemos ver que las familias que existen, y lo vemos tan normal, tan típico y tan común, que pasamos desapercibido de decir: es que cada cabeza es un mundo, es que cada uno tiene su propia personalidad. Él piensa como él quiere, y ella de allá piensa como yo quiero, y así sucesivamente. Y justificamos los hechos que ocurren dentro del núcleo familiar. Pero la realidad es que eso está bien para familias disfuncionales que no tienen a Cristo como Señor y Salvador en sus vidas. Pueden pensar de esa manera porque eventualmente el que gobierna ese hogar, esa casa o esa familia no es Cristo, sino el príncipe de este mundo. Por lo cual cabe que sean familias disfuncionales. Pero ahora se supone que si una familia
le sirve a Cristo, ha entregado su vida a Jesucristo, ha nacido de nuevo, se ha arrepentido y ha comenzado a caminar bajo la voluntad y el propósito de Dios, ahora debe de tener en común todas las cosas. Amén. Aunque sí, somos diferentes, pero tenemos que tener en común todas las cosas. ¿Por causa de quién? ¿De mí? No, del Señor. Por eso Jesús dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. Niégate a tus emociones, niégate a tus sentimientos, niégate a tu propia voluntad, con el único fin, objetivo y propósito de obedecerme y servirme a mí y hacer mi voluntad, sabiendo que es para tu propia bendición y la de los suyos. Amén. ¿Estamos entendiendo esa parte? Pero como eventualmente eso es difícil y se puede decir casi imposible que el 100% de un núcleo familiar sean todos creyentes e hijos de Dios, ¿sí o no? Es casi imposible, casi. Dios ha establecido una familia única y exclusiva, cimentada, fundamentada y creada por Dios mismo, que es la familia de Dios. Y ahora todos aquellos que se les ha dado una medida de fe para creer en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, también se les ha dado la revelación y la necesidad de pertenencia a una familia, a la familia de Dios. ¿Por qué? Voy a colocar un ejemplo volviendo un poco hacia atrás. Estaba el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, sabemos que Abraham tenía muchos sirvientes. Y aún cuando fue a Egipto, él salió con muchas riquezas y también salió con más sirvientes de los que tenía. ¿Sí o no? Sí. Pero estos sirvientes, estas personas que conformaban su familia, tenían que hacer un compromiso primero antes de trabajar para Abraham y antes de pertenecer a la familia de Abraham o los patriarcas. ¿Cuál era la señal? La circuncisión. Se tenían que circuncidar los hombres. Para esa circuncisión quería decir que renunciaban a su tierra geográfica y renunciaban a su credo también, con el único objetivo de ahora pasar a pertenecer a la familia de Dios, al pueblo de Dios, y tener también el título de hijo de Dios y de judíos. Así no fuese étnicamente, pero legalmente. ¿Estamos entendiendo hasta allí? Tenía que circuncidarse para ser parte ahora de la tribu, del pueblo de Dios. Traigámoslo ahora a 2017. Nosotros en otros tiempos estábamos apartados de Dios. Nosotros en otro tiempo estábamos totalmente ajenos a conocer la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Vivíamos como a nosotros nos placía, o como nos enseñó el mundo, o la tradición, o nuestra propia familia, consanguínea, ¿verdad? Pero ahora que nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, nos abrió los ojos espirituales y nos dio la medida de fe para creer en el verdadero y único Dios, también nos dio el poder de convencimiento para que ahora nosotros sepamos y entendamos que necesitamos hacer y machar o encajar o acoplarnos o hacer unidad con una nueva familia. Y esa es la familia de la fe, la familia de Cristo, la familia de Dios, el pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice y nos enseña en el libro de los Hechos que todos ellos tenían en común todas las cosas y traían las cosas que ellos poseían o tenían y lo que vendían y lo colocaban al pie de los apóstoles. Y dice, y tenían todas las cosas en común. O sea, estaban en un mismo sentir, con una misma visión y con un mismo propósito. Esa era la iglesia original, la iglesia primitiva al principio. Tenían en común todas las cosas. Y dice, y estaban unánimes todos en el aposento alto. ¿Quién estaban allá reunidos? La familia de Dios.
Y cuando la familia de Dios está unida y están caminando en unidad y tienen en común todas las cosas, la gloria de Dios desciende, las bendiciones de Dios descienden. ¿Por qué? Porque estamos hablando el mismo lenguaje que Él y en ese momento nos estamos haciendo uno con Él y Él se está haciendo uno con nosotros. Pero triste y desafortunadamente eso no sucede muy a menudo hoy en día, porque cada quien busca sus propios intereses y vive para satisfacer sus propias necesidades y sus propios placeres o sus propios puntos de vista. Amén. Entonces cuando nosotros decimos somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la familia de Dios, se supone que usted tiene que tener en común todas las cosas que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice y nos enseña. Amén. Unidad. Eso es una familia. Unidad. En común todas las cosas, en un mismo sentir, con un mismo propósito. Entonces, nosotros ahora reunidos como familia en la fe, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra meta? Cristo. Crecer en el conocimiento, crecer en la revelación y crecer en obediencia delante de Dios. Ese es el vínculo común que nos rodea y que nos une a nosotros, Cristo y la fe en Él. ¿Sí o no? ¿Estamos? La familia de Dios es la iglesia. Hello. Le di un poco de vuelta en el Antiguo Testamento y un poco de vuelta también en los principios de la creación. Como le digo, no pretendo desglosar todos los puntos que componen teológicamente la familia, ¿no? Pero te quiero dar las bases, los principios, los fundamentos. Amén. Para que tú que nos estás viendo a través de este video y ustedes que están aquí presentes y ustedes apenas están comenzando a caminar en los caminos, valga la redundancia, del Señor, pues eventualmente usted esté cimentado y sepa y entienda que usted y yo fuimos creados y diseñados por parte de Dios a pertenecer a una familia, y no a cualquier familia, y no únicamente a una familia consanguínea, sino a una familia espiritual, a una familia que eventualmente es la que hace parte del cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza. Dice que su familia es el cuerpo. Así como en una familia literalmente existe la cabeza de familia, que es el padre de familia, y existe la esposa, así eventualmente hay hijos, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Pero ¿quién es la cabeza de esa casa? Un ejemplo, vemos una casa, nosotros vamos por la calle, vemos una casa y esa casa está compuesta de una familia. Cada casa es una familia, ¿verdad? Entonces, allí sabemos que hay un padre, hay una madre y hay hijos y hasta nietos puede haber. Pero sabemos que hay uno que es cabeza y es el padre de familia, ¿verdad que sí? Pero ese padre de familia tiene una esposa, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Y tiene unos hijos. Pues la Biblia nos dice y nos enseña en el libro de Efesios que Cristo es la cabeza y que Cristo es el novio y que la iglesia, su familia, va a ser la esposa. Ahora somos la novia de Cristo. Esta familia de la fe a la cual usted y yo pertenecemos el día de hoy, a la cual usted ha pasado a pertenecer desde el momento que recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted, hago paréntesis allí, usted no puede ser agente independiente o llanero solitario. Porque usted fue diseñado a pertenecer a una familia. Amén. Pero a veces tomamos textos fuera de contexto y decimos que la palabra dice que donde hay dos o más de dos reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio, por eso no me congrego, por eso no voy a la iglesia. Sepamos y entendamos que nosotros los seres humanos fuimos diseñados y creados para pertenecer a una familia. Pero ahora, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado y ha nacido y ha surgido una nueva familia, retomando nuevamente el propósito y el diseño original para la cual Dios creó al hombre, Adán y Eva, en el huerto del Edén. ¿Sí me entendieron esa parte?
Cuando vino Cristo aquí a la tierra, fue para reconciliarnos con el Padre. Que nuestro Padre estaba enojado con su creación, apartados, separados, distanciados, rota la relación y la comunicación. Pero ahora Jesucristo vino a reconciliarnos con nuestro Padre y a restaurar el diseño, el propósito y la intención original para la cual Dios creó al hombre, Adán y Eva, en el huerto del Edén. Por eso la Escritura nos enseña, y aquí comienza el inicio de una familia espiritual, y es a través de San Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Les dio qué? Potestad. ¿Qué significa la palabra potestad? Derecho legal, autoridad. Quiero que presten atención a lo que les voy a decir. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Si estamos encajando ahorita y estamos viendo cómo eventualmente, aunque nosotros ahora somos no por medio de la sangre, sino por medio de la voluntad de Dios, ahora dice que nosotros nos ha hecho partícipes y nos ha dado la potestad, o sea, la autoridad, o sea, el derecho legal. Haga de cuenta que usted va a la notaría o al juzgado y registra y patenta ese papel de adopción de esa persona, y ahora ante el mundo en general y ante las leyes terrenales de todo el planeta Tierra, cuando usted adopta un hijo legalmente, ahora él lleva su apellido y usted está en la responsabilidad de mantenerlo, de criarlo, mantenerlo y suplirle todo lo que él necesita. Pero así también ese niño adoptado, él también va a tener que tener responsabilidades como hijo. Así estábamos nosotros, como abortivos, desamparados, tristes y condenados a una eternidad sin Dios. Así estábamos nosotros. ¿Sí o no? Estábamos sin Dios, sin ley y condenados por cuanto todos pecaron y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando aceptamos y recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, se cumple Efesios 1 cuando dice que fuimos sellados con las arras del Espíritu, que es la garantía de pertenencia y de propiedad, y de que Él viene por sus hijos, por su familia, por su novia. Te voy a soltar una perla rápida. Les hablé de Israel y les estoy hablando de la iglesia ahora, ¿verdad? El que la agarra, la agarró. Israel es el pueblo de Dios. ¿Sí o no? ¿El pueblo de quién? De Dios. ¿Verdad que sí? Y Dios le dio una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob de enviarles un Mesías y de restaurar el reino a Israel. ¿Sí o no? Y que todo el mundo iba a ser gobernado por el Mesías, por el Cristo, por el Hijo de Dios. Toda la familia de la tierra. ¿Sí o no? ¿Esa promesa fue dada para quién? Para el pueblo de Dios, Israel. Correcto, para el pueblo de Dios, para Israel, para los judíos. Usted y yo ahora somos ¿quién? Pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios, ¿verdad? Pero resulta y pasa, aquí les voy a soltar lo siguiente.
que la iglesia, el cuerpo de Cristo, la Biblia nos dice y nos enseña a través del libro de Efesios y a través del Nuevo Testamento en general, hay muchos versículos que lo enseñan y nos lo dicen, de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero que la iglesia también es la novia de Cristo, no de Dios, no del Padre. Y Cristo vendrá por una iglesia, no por la nación de Israel. Cristo vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga y que esté a cuentas con Él, por su novia, para casarse y celebrarse las bodas de Cordero en los cielos. Pero hay muchas veces que dicen, no, es que la nación de Israel ya Dios terminó con ellos, ya ellos ya no tienen que ver nada, y es mentira. Porque el Padre no ha terminado con ellos. El Padre vendrá por su pueblo. Y la compara con Israel como su esposa. Y el Padre tiene su esposa y el Hijo tiene su esposa. Y el que nos presenta en las nubes y el encargado de preparar a la familia, a la esposa o a la novia, es el Espíritu Santo de Dios. No sé si me están entendiendo esto. Usted ahora estamos en el tiempo de la gracia. Somos la familia de Dios. Pero en este momento somos la novia de Cristo. Que estamos en preparatoria para alistarnos para el gran día de las bodas del Cordero. Y casarnos con el novio que se llama Jesucristo. Y una vez casados, seremos una sola familia. Completamente en un mismo sentir, en un mismo propósito, con un mismo diseño y hablando un mismo idioma, un mismo lenguaje, una misma visión, una misma mente, la mente de Cristo. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo ahora, limpiando las familias, santificando las familias. Hello, cuando estoy hablando de la familia, estoy hablando de las familias que hacen parte ahora del cuerpo de Cristo. Pero ahora usted y yo tenemos el título legal, la autoridad de decir, soy hijo de Dios. Por eso es que las familias que no pertenecen a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo, eso es como si le metieran un pellizco. Cuando usted le dice, yo soy un hijo de Dios. Y ahí mismo brinca y dice, ¿y yo qué soy entonces? Y ahí mismo, desde el momento que usted suelta la palabra, yo soy un hijo de Dios, comienzan a mirar a ver cómo habla, cómo piensa, cómo se comporta, cómo vive, su esposo, su esposa, sus hijos. ¿Quién es usted? Satanás, el príncipe de este mundo, a través de su familia. Hello. Es duro decirlo. Lo dije el otro día en la clase y vuelvo y lo repito ahora. Jesús les dijo a los fariseos que procuraban matarle: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque procuráis matarme, y esas son las obras de vuestro padre el diablo. Y ellos dijeron: no, somos hijos de Abraham. Si fuesen hijos de Abraham, creerían al menos a las señales que están viendo. Pero ni aún a eso alcanzan. Eso quiere decir, aunque ustedes se digan ser mi familia, aunque ustedes digan ser la familia de mi padre, aunque ustedes digan ser mi pueblo, ustedes no son mi familia, ustedes no son mi pueblo, ustedes no son mis hijos, porque ustedes tienen una propia familia, ustedes tienen un propio padre, y a ese es que ustedes sirven, y a ese es que ustedes obedecen. Entonces, ¿cuál es la diferencia el día de hoy entre la familia de Dios y las familias naturales del mundo? Que las familias naturales del mundo, número uno, aunque sean consanguíneas, de papá, mamá, abuela, bisabuela y tatarabuela, y etcétera, etcétera, aunque tengan la línea sanguínea y el ADN en sus sangres, en sus células, no caminan en un mismo propósito, en una misma visión, bajo la guía, la dirección de la palabra de Dios.
Hello, vuelvo y repito. ¿Cuál es la diferencia entre la familia de Dios y las familias seculares del mundo? Que las familias seculares del mundo no caminan bajo la voluntad, el propósito y el diseño de Dios trazado en su palabra. Porque la familia de Dios, las características es que tengan un mismo lenguaje, piensen las mismas cosas con respecto a la palabra de Dios, que tengan en común todas las cosas, que le sirvan al mismo Señor, un Dios, un Señor, un bautismo, una misma fe, un bautismo, un Señor y Dios y Padre de todos. Amén, ¿estamos entendiendo? Entonces la familia de Dios se caracteriza ¿por qué? Por obedecer a Dios. La familia de Dios se caracteriza por escuchar, guardar y poner en práctica la palabra de Dios. La familia de Dios se caracteriza ¿por qué? Por el amor y la unidad mutua y fraternal de los unos con los otros. Por eso Jesús les dijo: soportaos los unos a los otros con amor. Todo mundo no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y así cada uno de nosotros. Pero si usted y yo decimos que somos hijos de Dios y pertenecemos a la familia de Dios, tiene que haber una evidencia y una señal. Y es que, aunque no me pase, pero por causa de que es mi hermano en la fe, la Biblia me dice y me manda que lo tengo que amar. Si verdaderamente es hijo de Dios y pertenece a la familia de Dios. Entonces, ¿usted qué quiere decir, pastor? ¿Que si no es hijo de Dios no hay que amarlo? Claro que sí, lo amamos, pero no amamos lo que hace. Hello. No para yo amar a una persona tengo que demostrárselo con todo lo que me pida. Hello. ¿Usted está conmigo o no? No para yo demostrarle amor a una persona que no le sirve y no le obedezca y no conozca a Dios, no tengo que demostrárselo haciendo lo que él o ella me pide. Hello. Porque no está guiado por el Espíritu de Dios. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice el libro de Romanos. Hello. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. O sea, familia de Dios. ¿Estamos entendiendo? Sí. Para que no vamos a confundir. Nosotros ahora debemos de tener en común todas las cosas, pero triste y lastimosamente el enemigo se ha filtrado trayendo la desunión dentro del cuerpo de Cristo, satisfaciendo sus propios metas, planes, proyectos, propósitos, y no los de Dios. Entonces, por su fruto los conoceréis. No importa qué mega iglesia usted tenga, no importa cuántas personas se conviertan en cada predicación suya, no importa cuánta obra social hagamos, no importa cuánta palabra sepamos, no importa qué ministerio, cuánto ministerio yo tenga o desarrolle dentro de mi iglesia local o dentro del cuerpo de Cristo. Lo que diferencia y lo que evidencia de que usted es un verdadero hijo de Dios son sus frutos. Y el primer fruto es mantener la unidad en el espíritu y en la fe. Caminando en el Señor con un mismo sentir, con una misma visión, con una misma pasión. El único objetivo de nosotros como hijos de Dios es adorar, conocer, adorar y servir a Dios. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué está esta escuela de discipulado online? Para conocer a Dios, ¿verdad? Pero este conocimiento lo debe de llevar a usted a no solamente conocer a Dios, sino también a servir y adorar a Dios.
Vuelvo y repito. El conocimiento que usted está adquiriendo en este momento no es únicamente para llenarse e inflarse y decir, tengo mucho conocimiento de la palabra de Dios ahora. El objetivo y el propósito por la cual Dios ha permitido que tú estés viendo o escuchando este mensaje es para que le conozcas, número uno. Número dos, para que le sirvas y para que le adores. Sí, amén. Y la palabra adoración, hago un paréntesis allí, no significa únicamente levantar las manos, cerrar los ojos y elevar una oración a Dios o un canto suave espiritual a Dios. No es así. La palabra adoración significa servicio. La palabra adoración significa fe. La palabra adoración significa obediencia. La palabra adoración significa entrega. La palabra adoración significa obediencia. Sí, amén. Sí, amén. Esto es lo que conjuga el término o la palabra adoración. Por eso la Biblia dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no en la carne, no en el alma, no en las emociones, sino en el espíritu y en verdad. ¿En qué? Y la palabra nos dice y nos enseña en Juan 8:32 que conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, usted no puede, usted no puede conocer a Dios, usted no puede servir a Dios, usted no puede mucho menos adorar a Dios si usted primeramente no ha recibido y no tiene la verdad en su vida, o sea, a Cristo en su vida, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces es importante de que usted no solamente conozca el término de lo que es la familia de Dios, sino que pertenezca a la familia de Dios. Porque la familia de Dios es para ayudarse. La familia de Dios eventualmente es para alimentarse, para nutrirse, para enriquecerse, para fortalecerse, para ayudarse los unos a los otros. La Biblia dice y nos enseña a través de la palabra de Dios de que eventualmente si un miembro está dolido, los demás se duelen con él. Sí, amén. Y cada uno de nosotros representamos una parte del cuerpo de Cristo. Dígame, usted, un ejemplo, pastor, usted, su mano puede vivir aparte de su cuerpo, su brazo. ¿Qué pasaría si su brazo viviese o estuviera arrancado de su cuerpo? Se seca y muere. Se seca y se muere, ¿verdad que sí? El pie, la oreja, los dedos, cualquier parte del cuerpo, si no está adherido, nutrido, alimentado por el vínculo y la unidad de los huesos, de los músculos, de los tendones y de la sangre, se muere, se seca y se pudre. Amén. Sí, amén. Pues así pasa también con aquellas personas que eventualmente deciden o se determinan no ser o hacer parte del cuerpo de Cristo. Se secan, se estancan al punto de morirse. Usted ve una flor muy bonita, muy hermosa, pero esa flor tan hermosa y tan bonita está adherida a una rama, y esa rama está adherida a un tallo, y ese tallo está adherido a una raíz que la sustenta. Sí, amén. ¿Sí o no? Sí, amén. Entonces los frutos bonitos y hermosos en la vida del nuevo creyente o en la vida del Hijo de Dios van a ser hermosos y van a ser bonitos y va a ser codiciable ese fruto. Vamos a querer tener ese fruto también para nosotros cuando ese fruto eventualmente está adherido a la vid que es Cristo, cuando está adherido al Espíritu de Dios, cuando está adherido al Padre, cuando está adherido a su cuerpo. Sí, amén. Y Jesús, siendo Dios, nos dio ejemplo y testimonio y modelo de congregarse. Muchas personas dicen, es que yo no necesito congregarme porque yo en mi casa leo la Biblia, yo en mi casa pongo los videos, o yo en mi casa eventualmente hago mi propio servicio. Ese es tu devocional, tu tiempo a solas con Dios, o tu devocional familiar. Jesucristo tenía sus propios devocionales.
solo y con sus discípulos. Pero también tenía el tiempo para ir a la sinagoga y congregarse. Hello. Jesús se congregaba en la sinagoga, siendo Dios. Se congregaba y esperaba sentado su turno, esperando hasta que el sumo sacerdote le diera la oportunidad de leer las escrituras. Y Jesús predicaba, echaba fuera a los demonios, sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos, hacía milagros, señales y prodigios. Pero el día del servicio, ahí estaba en el templo. Pero nosotros nos creemos de mejor familia que Jesús. Yo sé que ninguno de esos no son de aquí. No. Es la verdad. Es la verdad. Apartados de mí, ustedes nada son y nada pueden hacer. Todo tiene un tiempo. Hay un tiempo personal para tú tener tu relación y tu comunión con Dios. Hay un tiempo familiar para tú tener tu relación y tu tiempo con Dios. Pero también hay un tiempo establecido por Dios para compartir y habitar los hermanos juntos, en armonía y en unidad. Bueno es habitar los hermanos juntos, en armonía y en unidad. O sea, en paz y tranquilos, serenos, morenos. Aunque tengamos diferencias. Hello. Yo les he dicho por ahí a algunas personas que en tiempos atrás, y no sé si de pronto puede ser también ahora, que me han dicho que les caigo un poco pesado o pesadísimo, o porque tengo la cara un poco recia. Y yo les he dicho a estos hermanitos: hermanito, voy a orar por usted, pero usted pídele mucho al Señor para que el Señor lo ayude a que me ame. ¿Por qué? Porque si a usted no le gusta verme la cara aquí en la tierra y tiene cosquilleo conmigo aquí en la tierra, usted no va a querer ir al cielo, porque en el cielo me va a tener que ver la cara por toda la eternidad. Entonces no le va a gustar el cielo. Entonces acostúmbrese y habitúese a mi cara ahora aquí. Tiene la chance y tiene la oportunidad. ¿Qué le estoy enseñando también con esto? Aunque hayan personas que no son moneditas de oro y a veces así no nos caen, Dios no nos ha mandado a que si nos caen o no nos caen, sino amarnos los unos a los otros independientemente de. Se supone que somos hijos de Dios, se supone que somos cristianos y se supone que tenemos un nivel de madurez. El baby espiritual, listo, porque es baby, pero el que ya lleva caminando tiempo con el Señor, es intolerable que tenga berrinches y pataletas de no me gusta y me cae mal esa persona. No está comiendo comida sólida, sino lechita espiritual. Amén. Amén. Hay personas difíciles. Jesús mismo le dijo a los discípulos: ¿hasta cuándo he de soportarlos? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Y se fue y se apartó y no les volvió a enseñar, no los volvió a compartir con ellos, no volvió a comer con ellos. ¿Siguió con ellos? ¿Sí o no? Así tenemos que hacer usted y yo con nuestra familia de la fe. Hello, ¿estamos? Wow, se pasa el tiempo rápido. Entonces, ¿sí estamos aprendiendo un poco? Hay solo dos caminos para entrar a una familia. Puede nacer dentro de ella o puede ser adoptado por ella. Dios hace ambas cosas por ti. Se le llama nacer de nuevo. Amén. Y se le llama ser adoptado a la familia de Dios. Dios lo hace completo. En la ley romana, oigan esto, en la ley romana, durante los tiempos del Nuevo Testamento podías repudiar al hijo. Hello, podían repudiar al hijo. ¿Sabe qué era repudiar al hijo? Desheredarlo y romper su relación como hijo en la época de Roma. Amén.
o en los tiempos de que Roma estaba gobernando. Amén. Amén. Pero si adoptabas a uno, estaba prohibido repudiarlo. Dios dice que no solo has nacido nuevamente en su familia, sino que también te ha adoptado y no hay ninguna forma que Él te haya de repudiar. Esas son las buenas noticias del Evangelio o de la gracia, que Dios te adoptó a ti y me adoptó a mí para ser parte de su familia. Por lo tanto, Dios no te da carta de repudio. Sí, amén. Hello. No sé si entendimos esa parte. Sí, amén. Cuando Dios nos adoptó, eventualmente Dios no rompe sus promesas, ni su pacto, ni su palabra. Pero Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Sí, amén. Entonces, precisamente porque nos ama, cuando usted y yo queremos salirnos del propósito de Dios, viene la disciplina, viene el papado de Dios, o viene el llamado de atención. Más bien, viene el llamado de atención, la disciplina del Señor, y permite algunas circunstancias en nuestra vida. Pero a los hijos que siguen de cabeciduros, necios y testarudos, a vivir su vida como mejor le parece, o quiere seguir viviendo como vivía antes de tener a su padre como Dios, entonces viene la disciplina del Señor, viene el paopao de Dios. Y cuando hablo del paopao de Dios, incluye aún hasta ser cortado o la muerte física. Ay, pastor, tan duro que usted está hablando. Esas cosas no se dicen, esas cosas, muéstrame, susténtemelo con la Biblia. Sencillo. Vemos el caso de Ananías y Zafira, que vendieron el precio de la propiedad, sustrajeron del precio de la propiedad que habían vendido. Y fue eventualmente donde ¿quién? ¿Donde quién se presentó? Donde Pedro. ¿Y Pedro qué le dijo? Por cuanto has mentido, no a mí sino al Espíritu de Dios. En ese momento murió irrevisiblemente, irrevocablemente. Hello. Sí, amén. Ananías y Zafira murieron en el mismo acto que pretendieron engañar a Dios. Y estamos hablando de la iglesia primitiva. Estamos hablando de los hechos de los apóstoles. Estamos hablando de creyentes. Estamos hablando de personas que estaban sirviendo a Dios y estaban haciendo la obra de Dios, y aún así estaban dando para la obra de Dios. Pero tuvieron que ser ¿qué? Cortados. Cortados. Sin terminar ni cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Hay muchas personas que no entienden esto. Esta parte. Porque dice, ok, pero pues, ¿qué pasa? ¿Qué se ganó con haber sido cortado de la tierra? Sencillo. Al una persona ser cortada por la disciplina del Señor aquí en la tierra, se cohíbe, más bien, aborta bendiciones y posiciones en el cielo, en la eternidad. En la tierra y más en la eternidad. ¿Por qué? Porque como no te alcanzó el tiempo para glorificar a Dios, para obedecer y servir a Dios aquí en la tierra, pues entonces también asimismo se te acortaron tus beneficios en la eternidad, en el cielo, tus galardones y recompensas en el tribunal de Cristo. Sí, amén. Entonces nos vamos de pérdida. No estoy hablando de salvación, sino de galardones y recompensas. Cuando hablamos de la Santa Cena del Señor en 1 Corintios capítulo 11, estamos hablando de la familia, del cuerpo de Cristo, que se reunía como familia a celebrar la Santa Cena del Señor en conmemoración de Jesús. Y por eso nos dice y nos insta el apóstol Pablo en su misma carta, diciéndonos que no bebáis ni comáis la cena del Señor indignamente, porque el que come y bebe para sí, sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos debilitados entre vosotros, otros muchos enfermos, y otros duermen. Pero fueron cristianos, fueron salvos, pero por su necedad, desobediencia, fueron cortados antes de tiempo, sin poder cumplir el propósito de Dios, y se fueron de pérdida en el cielo.
¿Sí estamos entendiendo esa parte? Amén. Efesios 1:5 dice, Efesios capítulo 1 verso 5 dice, nos predestinó para hacer adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Nos adoptó. Entonces usted y yo somos adoptados, pertenecemos a la familia de Dios. Amén. Ahora usted, por sus venas y por mis venas, por su espíritu y por mi espíritu, corre el ADN de nuestro Padre Celestial. ¿Sabe cuál es? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso usted y yo, la Biblia dice que somos casa y templo del Espíritu Santo, porque el ADN del Padre está dentro de usted. ¿Qué es? La presencia del Espíritu Santo. Y es solamente para la familia de Dios, para el cuerpo de Cristo, para los nacidos de nuevo. No para toda la familia de la tierra, sino para aquellos que eventualmente han decidido recibir y creer en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. En el Antiguo Testamento se circuncidaban los hombres en señal de pacto, que habían entrado en pacto con Dios y con su familia, con el pueblo de Dios en la tierra. Y ahora usted y yo hemos circuncidado nuestros corazones para creer y entrar en pacto con Jesucristo y pertenecer a la familia de Dios y pertenecer eventualmente a una patria celestial, porque dice la Escritura que usted y yo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque nuestra ciudadanía geográficamente está en los cielos, y la Biblia dice que usted y yo estamos ya sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. A la familia de Dios. Amén. ¿A quién? A la familia de Dios. ¿A los agentes independientes y llaneros solitarios? No. Al cuerpo de Cristo, a la familia, Amén. a la familia de la fe. Entonces, si tú que me estás viendo a través de este video y apenas acabas de recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, te invito y te insto eventualmente a que hagas parte de una congregación, a que hagas parte de la familia de Dios, porque eventualmente es el indicativo y son los frutos de que has nacido de nuevo, que tienes a Cristo en tu corazón y que verdaderamente estás arrepentido y que ahora has recibido el regalo gratuito de la salvación y también el regalo de tener una familia que es la que Cristo vendrá y arrebatará y llevará en las nubes para encontrarse con Él y celebrar las bodas del Cordero. Entonces te insto y te invito nuevamente a que hagas parte de la familia de Dios, de una iglesia local eventualmente. Wow. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es muy importante que usted y yo sepamos y aprendamos que cuando nos encontremos en diversas situaciones de la vida, como los problemas, las necesidades, las enfermedades, la soledad, la tristeza o el abandono y la pérdida de algo o de alguien, y esto nos robe el sueño y nos lleve a afligirnos y a estar afanosos y ansiosos, debemos recordar que siempre tendremos un Padre que todo lo sabe, pero que también todo lo puede y que suplirá las cosas que nos haga falta, porque Él es nuestro Padre. Usted tiene un Padre. ¿Por qué se aflige? ¿Por qué pensamientos de soledad? ¿Por qué pensamientos de tristeza? ¿Por qué pensamientos de fracaso? ¿Por qué pensamientos de derrota? ¿Por qué se siente solo? ¿Por qué se siente como la peor cucaracha del mundo? Ese tipo de pensamiento no debe habitar en la mente y en el corazón de ningún hijo de Dios. Porque si usted, como hijo de Dios, que dice que ha nacido de nuevo, que dice es cristiano, que dice ser parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, eventualmente usted tiene que caminar a la luz de la promesa que Dios ha dado para usted. Dice la Escritura que usted y yo somos la niña de los ojos de Dios. Que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto cree usted que Dios le va a dar a usted, que es su hijo, que es su hija, que usted fue comprada con la sangre de su único hijo, de su unigénito hijo? El otro día le dije, y vuelvo a eso, le digo, usted vale lo que vale la sangre de Jesús. Usted fue comprado a precio de sangre, y no de sangre de machos cabríos, ni en vacas, ni ganado engordado, sino la sangre de un justo. Entonces, pensamientos de fracaso, de tristeza, de soledad,
de rechazo, de frustración, de derrota. Esos pensamientos no deben de estar en la mente del creyente. Porque cuando vengan esos pensamientos, cuando vengan esos sentimientos, cuando vengan esas emociones, recuérdate lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Recuérdate su palabra que dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá el que guarda a Israel, ni pondrá mi pie en el resbaladero. Dios es nuestro guardador, Dios es nuestro ayudador, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro sustentador. Por eso cuando el pueblo, la nación, la familia de Dios en el Antiguo Testamento se encontraba pasando hambre, se manifestaba con el maná del cielo y con las codornices del cielo. Cuando la familia de Dios, el pueblo de Dios en la noche en el desierto tenía frío, se manifestaba como columna de fuego para abrigar a su familia, para darle calor a su familia. Cuando en el día estaban caminando en el desierto y el sol del desierto los iba a matar y querían desmayar, en ese momento la gloria de Dios, la presencia del Padre les sustentaba el abrigo, la protección y la sombra que ellos necesitaban para poder estar frescos y tranquilos y cómodos en medio del desierto. Entonces, eventualmente, si tú estás pasando y atravesando un desierto en esta hora, en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, déjame decirte que debes de clamar al Todopoderoso, debes de clamar al Jehová de los ejércitos, para que si tú en este momento te sientes frío, frío tu corazón, frío tus pensamientos, frío tus sentimientos, le digas al Señor: Señor, calienta mis emociones, calienta mis sentimientos, calienta mis pensamientos, abrígame. Amén. Si estás en necesidad, clama a Jehová Jireh. Jireh significa Jehová es mi proveedor. Dios es mi proveedor, Dios es mi sustentador. Nos encontramos enfermos, clamemos a Jehová Rafa. Jehová es nuestro sanador. Porque cuando nos encontremos enfermos, y aunque tengamos diversas situaciones físicas en nuestro cuerpo natural, hay muchas personas que están peor que usted y que yo, que están postradas en una cama, en un hospital, sin poderse levantar, o ya condenadas a una muerte terminal por causa de esa enfermedad. Pero usted y yo, por la gracia del Señor, nos podemos levantar, nos podemos vestir, nos podemos bañar y podemos eventualmente suplir las necesidades que Dios nos da a través de sus bendiciones para suplir a nuestra familia, a nuestra casa o a los nuestros. Amén. Hay gente que está peor. Muchas veces nosotros nos quejamos más que una caja de pollos, pero no miramos hacia atrás y vemos que hay personas que están peor, mucho peor que nosotros. ¿Sí estamos entendiendo esa parte? Entonces, inciso 3 del libro. Pero otra cosa que debemos saber es que la familia de Dios no tiene que ver solo con que Dios sea nuestro Padre, sino que también debemos de saber que a nuestro lado están nuestros hermanos, como ya lo acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, la familia de Dios, cuando decimos que somos la familia de Dios, no solamente Dios es mi Padre, Jesucristo es mi hermano. Es más, la Biblia nos dice que Dios no se avergüenza de llamarnos nosotros hermanos. Hello. La Biblia dice, está escrito que Jesús no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Amén. Porque un hermano es ¿quién? Alguien que ha nacido ¿de quién? De un mismo padre o de una misma madre. Hermano o hermana es, sanguíneamente, genealógicamente, es porque ha nacido de un mismo padre o de una misma madre. Por eso tiene el título de hermanos, porque tienen en común la línea sanguínea, la genética, los genes, el ADN. ¿Sí o no? Sí, amén. Y usted y yo, como hijos de Dios, ¿por qué somos hermanos? Porque pertenecemos a un mismo Padre. Sí, amén. Fuimos lavados con una misma sangre genética. Sí, amén. ¿Sí o no? Amén. Por eso usted no le puede llamar hermano al perro y al gato, excepto el que sea su hermano consanguíneo. Pero en la fe, usted no le puede estar llamando hermano a cualquiera aparecido en la calle que sea hijo del diablo y le sirva a Satanás. ¿Sí estamos entendiendo? Sí, amén. Ok, ya casi voy a concluir, no se preocupen, ok.
y aún así me quedo saltando algunos puntos, pero quiero darte, vuelvo y te repito, lo que creo y considero de parte de Dios, que es lo básico que tú necesitas saber acerca de la familia y la importancia de pertenecer a una familia, la familia de Dios, y eventualmente los orígenes de la familia de Dios, la importancia de la familia que tiene para Dios, vuelvo y repito, la importancia que Dios tiene sobre el concepto de la familia, para qué fue establecida la familia, amén, y para qué Jesucristo vino a restablecer nuevamente la familia. Nuestros hermanos son todos aquellos que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, amén. Vuelvo y repito, nuestros hermanos son todos aquellos que recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Recordemos que no todos son hermanos e hijos de Dios, ¿verdad? No todos son ¿qué? Hermanos ni hijos de Dios. Por esta razón nuestro Padre Dios nos dejó un mandamiento, Juan 15:12. Este es mi mandamiento. ¿Qué dice? Que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Correcto, así es. Este es mi mandamiento. Hello. Cuando ustedes le provoquen, cuando ustedes quieran, cuando ustedes deseen, cuando ustedes les nazca, este es mi mandamiento. ¿Para quién? Para nosotros. Para sus hijos. ¿Usted es hijo de Dios? Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, como hijo de Dios, este es el mandamiento de papá. Que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. ¿Y qué más muestra de amor nos mostró el Padre y el Hijo en la cruz del Calvario? Entonces, ¿por qué tanta tontería en contra de nuestros hermanos? Es cierto, hay hermanos pesados, claro que sí. Hay hermanos enfadosos, claro que sí. Hay hermanos que nos han hecho hasta para vender, claro que sí. Hay hermanos que han hablado mal de nosotros, claro que sí. Nos han traicionado, claro que sí. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo pienso, el mundo me enseñó, o la tradición me enseñó, o lo que mi papá me manda a hacer ahora. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Y mire que es similar al perdón. Padre, perdona mis ofensas o mis deudas, como yo también he perdonado a los que me deben o a los que me han ofendido. Lo mismo es, por eso yo les dije el otro día, que tanto el perdón como el amor no son sentimientos ni emociones, sino una determinación, una actitud. Tú decides perdonar o no decides perdonar. Tú ves a tu hermano que te cae a la patada por causa del Señor, únicamente por causa del Señor. Recibirlo, bendecirlo y amarlo, porque Cristo te amó primero a ti y te perdonó primero a ti. Entonces, si Dios te perdonó a ti y te amó primero a ti, se supone que tú debes de dar de gracia lo que de gracia recibiste. O si no, estás haciendo mentiroso el evangelio de Cristo, o es falsa tu fe, o eres un inmaduro espiritual. ¿Sí o no? Sí, amén. Y en eso es que mantendremos el vínculo de la fe y la unidad del cuerpo. Porque muchos creen que porque estamos en la iglesia somos perfectos. No, somos santos en perfección. Antes de recibir a Cristo éramos pecadores queriendo y luchando y procurando la santidad y ser santos. Pero una vez recibido a Cristo, ahora somos santos luchando en contra del pecado, santos en perfección. Ay, pero ustedes cristianos, ¿y por qué hablan así? Y ustedes cristianos y que se dicen cristianos y hacen esto, hacen lo otro. Y ustedes que se dicen ser familia de Dios y se dicen hermanos los unos a los otros. Y comienza el diablo a usar sus instrumentos para desacreditar el evangelio y a Cristo mismo. Pero lo que te quiero enseñar es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia es un hospital
donde asisten y se congregan los que están enfermos espiritualmente, los que han reconocido que necesitan la ayuda de un doctor, que necesitan la ayuda de un médico, que necesitan la ayuda de un padre, que han reconocido que en su fuerza no pueden seguir caminando, ni obedecer, ni hacer las cosas, que en su fuerza no pueden conocer a Dios, que en su fuerza no pueden servir a Dios, que en su fuerza no pueden adorar a Dios. Han reconocido que ahora pertenecen a una familia porque se necesitan los unos a los otros, porque sabe que ahora necesitan un consejo, una guía, que necesitan un redentor y necesitan un consolador, y que necesitan eventualmente santificarse para cuando su Padre, nuestro Padre, venga por nosotros. Entonces la iglesia es un hospital donde van todos los enfermos y dolidos espiritualmente. Jesús no vino por los que estaban bien, Jesús vino por las prostitutas, vino por los ladrones, vino por los estafadores, vino por los asesinos, Jesús vino por los borrachos, vino a salvar lo que perdido estaba. ¿Y dónde? Los reunió en su iglesia, en su casa. Entonces la iglesia, el cuerpo de Cristo, es donde se congregan y asisten todos aquellos que quieren ser sanados espiritualmente y físicamente también. Pero necesitas pertenecer a esa familia para que Cristo te sane. Ya te dio la salvación, gloria a Dios. Ahora necesitas ser sanado, ahora necesitas ser liberado, ahora necesitas ser restaurado y ser santificado. Ahora quiero que recordemos que esto no es una sugerencia por parte de Dios, esto es un mandato. Dios no solo es nuestro amigo y nuestro Padre, Dios es también nuestro Señor, el cual debemos obedecer. Y si Él nos dice que debemos amar al hermano y no le obedecemos, entonces ¿cómo podremos alcanzar todas las bendiciones de Deuteronomio 28 si somos desobedientes? Esto es para reflexionar. Queremos tu bendición, queremos los beneficios, queremos las añadiduras, pero yo no quiero pertenecer a esa familia. Hello. La herencia y los únicos que heredan y el testamento son para los hijos. Hello. Dios no tiene nietos, ni sobrinos, ni primos. Dios son hijos, no nietos. Judas le dijo a Jesús, allá afuera te están buscando tu madre y tus hermanos. Jesús le dijo, hey, yo estoy en una reunión, yo estoy dando la enseñanza de la palabra del reino de mi Padre. Estoy haciendo la voluntad y el propósito de Dios. Aquí en este espacio está reunida mi familia, porque mi familia no es mi mamá consanguínea ni mis hermanos consanguíneos, sino todos aquellos que hacen la voluntad del que me envió, mi Padre Celestial. Esas son mi familia, esos son mi Padre y esos son mis hermanos. Gloria a Dios por nuestras familias. Gloria a Dios por nuestra familia consanguínea. Claro que sí, gloria a Dios por eso, porque hay muchas buenas familias que les falta Cristo. Pero lo cierto es, con todo el dolor, me duele decírtelo, pero si tu familia no acepta y recibe a Cristo y no hace parte de la familia de Dios, no vamos a estar con ellos por la eternidad. Van a estar apartados de Dios. Porque no lo digo yo, la Biblia lo dice, que la verdadera familia es la espiritual. Y si nuestras familias consanguíneas se convierten al Señor, pues wow, qué gran felicidad, ¿verdad? Y si no, pues tu familia es la consanguínea. Porque si en este momento es el arrebatamiento, si en este momento Cristo viene por su iglesia, los únicos que nos vamos a ir somos nosotros, la familia de la fe, el cuerpo de Cristo. Estoy cerrando. Primera de Juan 3, 10, 11. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Hello. El que no practica la justicia y el que no ama a su hermano no es hijo de Dios, sino hijo de ¿quién? ¿Lo digo yo? No, lo dice el Evangelio. Primera de San Juan, capítulo 3, versos 10 al 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. El amarnos como hermanos en Cristo y amar al prójimo como a nosotros mismos hablará muy bien de nosotros como hijos de Dios, porque las personas hoy en día quieren ver más hechos y obras y no tan solamente palabras, tratados y evangelización, sino hechos. Viva la palabra de Dios
en la vida de cada persona que pertenece al cuerpo de Cristo o a la familia de Dios. Amén. Entonces, quiero regalarles este último versículo y lo vemos al cierre, al final del libro de Apocalipsis. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Apocalipsis 21:6. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, o sea, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, mi familia. Al que venciere, te invito y te insto pues a que seas parte de la familia de Dios, a que comiences a vencer todo concepto erróneo, todo argumento, toda estrategia que Satanás, a través de las religiones, a través del legalismo, a través de las tradiciones, a través de las falsas enseñanzas, nos han metido en la cabeza para creer y pensar que a Dios lo buscamos a la manera del hombre, de nuestra propia manera. A Dios no se busca a nuestra manera, sino a la manera de Él. Para ser parte de la familia de Dios, necesita hacerse a la manera del Padre, no a la manera del Hijo. Porque ¿quién es el que manda en la casa? ¿Quién es la cabeza en la casa? ¿El papá o el hijo? Ok, entonces es ilógico, irreverente, antibíblico y antiley natural que el hijo sea el que gobierne y mande en la casa. En la casa manda papá, y papá está mandando y diciendo el día de hoy a ser parte de la familia de Dios, a ser parte del cuerpo de Cristo, y eventualmente amar a nuestros hermanos, a nuestra familia de la fe. Amar a los de afuera también, obviamente amarlos, porque los amamos. Amamos al borracho, amamos a la prostituta, amamos, si me comprende, a estas personas, al homosexual, pero no amamos lo que ellos hacen. Sus prácticas no la amamos, pero sí lo amamos como persona, y oramos y los bendecimos y esperamos que el Señor les traiga revelación e iluminación para sus vidas, para que también puedan ser parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo. Con esto cerramos, con esto concluimos la lección número 7 acerca de la familia. Espero que haya sido de bendición para su vida, a nuestras radioescuchas y personas que nos están viendo a través de este video. Les agradezco de que se haya conectado, haya apartado este tiempo para escuchar la palabra de Dios a través de esta escuela de liderazgo VIP, la lección número 7, la familia. Y eventualmente les invito y les insto a que hagan clic en la página que tenemos nosotros web, que se llama el www.radiocristianaelvinonuevo.com, o que nos visite a través de esta misma página, Radio Cristiana El Vino Nuevo, en Facebook, y nos envíe su mensaje, sus comentarios o alguna pregunta, inquietud que usted tenga. Nos la puede formular, nos la puede hacer ya sea en la página de la Radio Cristiana El Vino Nuevo o a través de este mismo medio del Facebook. Y también les invitamos pues a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube están también todos los videos, las prédicas y las enseñanzas que venimos desarrollando semana tras semana. Entonces pues les invitamos el día de mañana en punto de las 7 de la noche, hora Pacífico, acá en el estado de California, Estados Unidos, Montana, juntamente con el pastor Evaristo Sasturay, que también por ahí está conmigo. También los saludo, les envío un saludo a cada uno de ustedes que hacen parte de esta radio. Estará conmigo compartiendo el mensaje, la palabra de Dios, el día de mañana en punto, mañana viernes en punto de las 7 de la noche. Guardianes del Reino, los invitamos pues a Guardianes del Reino, no se lo pierda, va a haber una palabra poderosa de parte de Dios. Y eventualmente les invitamos todos los jueves en punto de las 6:30 de la tarde a ser parte de esta escuela de liderazgo VIP, fundamentos básicos de un cristiano. La próxima semana estaré enseñando la lección número 8 y vamos a hablar acerca del temor de Dios. Vamos a aprender un poco lo que significa el temor de Dios. Vamos a aprender y el tema va a ser el temor de Dios. Entonces no se lo pierda. Les invito pues a que sigan conectados, a que sigan haciendo parte de esta radio. Y en este momento se despide sin más preámbulos este es su servidor y amigo pastor Edwin Ospina. Hasta pronto y que Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga también a cada uno de ustedes. Amén.